Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Sí, le digo buenos días porque ya pasamos de las 12. Exactamente, son 1:12 del día jueves 17 de agosto. Sí, y yo acabo de llegar ya hace más de una hora, sino que estaba alistándome para poder informarles a ustedes porque creo que es importante. Primero quiero agradecerles a todos y cada uno de los que nos han venido apoyando con sus yapes para nosotros poder lograr hacer esta protesta ante la Junta Nacional de Justicia. Gracias porque pudimos tener la batucada, porque pudimos tener los globos inflados con helio, ¿no? Que representaban a los hermanos asesinados por esta dictadura Fujibaluarte y que pues viene siendo blindada, valga la redundancia, esta dictadura por la presunta cuello blanco Liz Patricia Benavides Vargas. Yo quiero agradecerles a todos ustedes y decirles de que la lucha se hace en las calles. Esa es la manera, por lo menos que yo y todas las personas que estamos en esta lucha, ¿no?, contra la corrupción, lo tenemos claro, muy claro. Eh, Aquellas personas, miren, vivimos en una dictadura, eso todos lo sabemos, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, tenemos que luchar, tenemos que demostrar de que nosotros, pueblo, somos conscientes de lo que viene pasando en nuestro país. ¿Dónde empieza todo? ¿Cuál es, como se dice, el culpable de la situación que estamos viviendo? La Junta Nacional de Justicia. Así es. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia, antes llamado Consejo Nacional de Magistratura, nace de una forma turbia, sucia, ¿no? Con un comité seleccionador que no era imparcial, que realmente estaba cuestionado. Entonces, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre, ¿no? Ya no te llamas Consejo Nacional de Magistratura, te llamas Junta Nacional de Justicia. Para los que no saben qué era el Consejo Nacional de Magistratura, hoy llamado Junta Nacional de Justicia, es el ente encargado de juzgar, este, de poner y destituir a jueces y fiscales. Además, es el encargado, ¿no?, de hacer las calificaciones y de supuestamente brindarnos a las personas más probas para los cargos más importantes, fiscalías, jueces, etc., etc. Todos sabemos el caso de los cuellos blancos, todos sabemos que todo el Consejo Nacional de Magistratura estaba podrido y que por muchos años pues vinieron destruyendo la justicia en nuestro país. Todos sabemos de Walter Ríos, todos sabemos de César Inostroza, que hoy no está, ni siquiera está pedida su extradición, que está paseándose por todos lados y que eso nos hace presumir a todos nosotros cuánta mugre debe saber César Inostroza de todos los que se han quedado aquí para que con la sinvergüencería más grande del mundo, el Ministerio Público y la Procuraduría del Perú se peleen entre ellos y se tiren la pelota y digan, ay, tú eres el que me tienes que dar el cuadernillo para que lo busquen a César Inostroza. Ay, tú me tienes que ayudar, el otro le echa la culpa al otro. ¿Algún medio nacional ha tirado el grito en el cielo? No. ¿Alguien se preocupa por eso? No. No les importa ni les interesa. Cuando se forma la Junta Nacional de Justicia, solamente para que sepas, dentro de este comité seleccionador estaba Walter Gutiérrez, sí, el defensor del pueblo, ex defensor del pueblo, con el corazón fujimorista, fujimontesinista, hoy está de embajador en España. Así de asquerosa está nuestra realidad, así de asquerosa, ¿no? Él está procesado porque siendo defensor del pueblo, su empresa contrató con el Estado, pero como él es fujimontesinista de corazón, aliado a Keiko, eso no importa, no interesa, no importa. Dina Boluarte
acusada de genocidio, ¿no? La sirvienta de Keiko Fujimori, de Otárola y de las Fuerzas Armadas, los altos mandos, simplemente lo mandó para allá, porque si eso le ordenan, ella tiene que hacerlo. Esa es nuestra realidad. Una de las funciones que tenía la Junta Nacional de Justicia era revisar los 800 nombramientos que habían hecho el Consejo Nacional de Magistratura. ¿Por qué? Porque hay investigaciones, porque vendían los exámenes o simplemente ponían a los jueces y fiscales a dedo de acuerdo a cómo le pagaban. ¿Lo hicieron? No, no lo hicieron. Dentro de la Junta Nacional de Justicia estaba María Zavala. Antes que se descubra el caso Cuellos Blancos, María Zavala estaba postulando para estar en el Consejo Nacional de Magistratura. María Zavala pasa todo esto, ¿no? Todo el escándalo, los Cuellos Blancos, y María Zavala aparece como magistrada para la Junta Nacional de Justicia. Pasa el tiempo y un investigado le hace ver al fiscal José Domingo Pérez que hay un documento, que hay una manifestación, un testimonio en la Fiscalía de los Cuellos Blancos, donde el colaborador eficaz 90J dijo de que María Zavala se había reunido con Oscar Peña, con el congresista fujimorista Arreategui, si mal no recuerdo, con el del Consejo Nacional de Magistratura y con un periodista aliado al fujimorismo o fujimontesinismo. Se habían reunido, ¿por qué? Porque ella iba a ser la operadora política de Keiko, estaban ultimando para decir, sacamos a este magistrado que no ha obedecido a Aguinaga, así, yo hice un programa de eso, lo pueden buscar en Quinto Poder, y la ponemos a María Zavala, pero como explota lo de los cuellos blancos, ¿no? Ella, pues, no pudieron hacerlo de esa forma. Ella era la que estaba postulando ahora para la Junta Nacional de Justicia. El fiscal José Domingo Pérez lo que hace es llamarla a ella, porque nadie le ha abierto investigación a ella. Por eso, el único que la ha llamado a declarar ha sido el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? ¿Por qué? Porque está involucrada la cabecilla Keiko Fujimori. Entonces, él está investigando todo lo que tenga que ver con la organización criminal que para él forma Keiko Fujimori y sigue cometiendo crímenes. María Zavala no niega el hecho porque el colaborador eficaz 90J aportó pruebas fehacientes, indicios donde ella no podía negar esa situación. Pero ¿saben qué dijo? Que fue a una reunión privada, que la invitaron y ella fue, ¿no? Porque le dijeron, vamos a una reunioncita y ella se fue. Pero esa reunión era en la caballeriza de Oscar Peña. ¿Y quién es Oscar Peña? Es un sentenciado por un caso de corrupción, de tráfico de terrenos con Félix Moreno, aquí en el Callao. Y, casualidad, estaba prófugo de la justicia, pedían no sé cuánto, 20.000, 30.000 soles por él, no recuerdo la cifra. O casualidad, su abogado fue ante un juzgado y este juzgado dijo, ay, no han hecho bien el juicio, todo empieza a foja cero. Entonces le anularon la sentencia para que empiece todo de nuevo. Según manifiestan, Oscar Peña ha querido someterse a la colaboración eficaz porque pueden entregar mucha información al Ministerio Público. Y Liz Patricia Benavides Vargas no se lo ha permitido. Bueno, pues esas son las cosas y esas son las realidades. Dentro de la Junta Nacional de Justicia podemos decir que existe una operadora política de la cabecilla Keiko Fujimori, María Zavala, señalada con el dedo acusador y con pruebas por un colaborador eficaz 90J que tiene sentencia, o sea que quiere decir que ya se ha aceptado su colaboración eficaz. Nosotros hemos ido ahí porque hay casos terribles. Miren, Liz Patricia Benavides Vargas no tiene tesis,
no las ha presentado y ella ha dicho abiertamente que no las piensa presentar. Así de claro, ¿no? Ella ha dicho no, para que hagan escarnio, no. Es una sinvergüenza. No vamos a quitarle eso porque es una sinvergüenza, sangre fría, helada. No tiene la más mínima vergüenza. Y ahorita se van a caer de espaldas con lo que les voy a decir. Cuando ella ingresa a ser fiscal de la nación, lo primero que hace es remover a todos los fiscales. Y en eso removió a la fiscal que estaba investigando a su hermana Emma por temas de narcotráfico. Puso en el cargo al fiscal Uriel Terán. ¿Quién es el fiscal Uriel Terán? Es un fiscal amigo de ella, amigo de Emma Benavides, que casualidad también, cuando un vecino denunció a Emma Benavides por una construcción indebida en su propiedad, Uriel Terán le archivó el caso. Uriel Terán ha pedido el archivamiento a Emma Benavides de su casa por sobreseimiento. Significa porque ya ha pasado mucho tiempo y bueno, pues como no hacen nada, ¿no? Y aparte de eso, ¿a quién se lo ha pedido? A un juez, ¿no? Porque el fiscal le pide a un juez. Juez, yo quiero que este caso se archive. ¿Pero a qué juez le ha pedido? Al juez que el mismo Uriel Terán está investigando por un caso de corrupción. Así es. O sea, esto es algo claro, esto es algo que todos lo sabemos y que los magistrados lo saben. También saben que las personas que terminando siendo asesoras cuando formaron parte de la pseudo maestría y doctorado de Liz Patricia Benavides en Alas Peruanas, ha aparecido trabajando con ella, ¿no? Aparte de eso, la fiscalía es una dictadura. No existe ningún fiscal que pueda dar una declaración sin la orden de ella. Así es simple. Nadie puede dar una declaración ni una palabra sin la orden de ella. Ella es la que da la orden, por medio de su jefe de prensa, a decirle, pueden ir a los medios, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Aparte de eso, existen denuncias en el tiempo que ella estaba en Huancavelica junto a su madre, que fue alcaldesa y congresista también, de que los medios de Huancavelica denuncian de que ella, por medio de un fax, porque ya trabajaba en el Ministerio Público, le avisa a su madre de una orden de captura que pesaba sobre ella como alcaldesa y de todos sus regidores. ¿Ustedes se imaginan la presunta corruptaza que hacía su madre? Para que a todos, o sea, la orden de captura era para la madre y para todos los regidores. Imagínense. Miren todo lo que les estoy diciendo. Ahora hablemos de sus estudios. Hay algo que yo he estado investigando y, señores, ella estudia en el año 98 y 99 en la Universidad San Martín. Supuestamente es ahí donde hizo sus estudios de maestría y doctorado, en la San Martín, pero no sacó títulos. Ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué la Universidad San Martín la dejó estudiar, hacer estudios de doctorado si no tenía el título de maestría? Cuando tú vas a hacer tu maestría, tienes que tener tu título de tu profesión. Cuando vas a hacer tus estudios de doctorado, tienes que tener tu título de maestría. No solo estudios, sino tu título de maestría, que significa que has hecho una tesis. ¿Por qué la Universidad San Martín de Porres le permitió hacer estudios de doctorado si no había hecho su título de maestría? Otro. Eso fue en el año 98, 2002 o por ahí. Ella, en Alas Peruanas, en el 2008 y 2009, saca supuestamente sus títulos.
de maestría y doctorado, con una actualización. Hay una ley, que es la ley universitaria, de estudios universitarios, y voy a buscar acá el número, que a estas horas hay fujitrolls. No voy a negar, me siento muy halagada. Que se levanten por mí, que yo les quito el sueño, que yo soy un amor, y eso que estoy despeinadita es que he estado en la protesta, ¿no? Ustedes me tienen que entender. Y estuve en la Plaza San Martín, bueno, ya les contaré. Ujú. Acá vamos a verlo. Ya. Acá dice la resolución, ¿m? Perdón, casi me confundo. Espérense, acá está. Ajá. Acá dice. Ajá. Espérense, para darle la ley exacta. Acá está. La ley universitaria es número 237333, ¿ya? En esta ley hay un tiempo en que tú puedes estudiar, o sea, dejas de hacer tus estudios universitarios y puedes volver a estudiar. En algunos casos, fue hasta 5 años, más no. Si tú dejas de estudiar hasta 5 años, puedes volver a ir a una universidad para empezar de nuevo tus estudios. Lógicamente con una cantidad de créditos aprobados y todo lo demás. Si nosotros sacamos la cuenta desde el 98 hasta el 2008, ya han pasado 10 años para lo que es estudios de maestría. Solamente hablando de los estudios de maestría. Con una simple actualización no se puede hacer porque no hay ninguna ley que contemple eso. No existe ninguna ley de actualización. Eso lo ha tenido que hacer la Universidad de las Peruanas, ¿no? Y se pueden ellos querer aprovechar de un vacío legal y decir, no, pero es que esa ley solamente es para la universidad. No. Dice estudios universitarios. ¿Dónde se llevan los estudios de maestría y doctorado? Es en universidad. No lo haces en un instituto, lo haces en la universidad. Son estudios universitarios, de maestría, de doctorado, pero son estudios universitarios. Esa sería otra irregularidad manifiesta. ¿Cómo es posible que tanto la Universidad San Martín como la Universidad de las Peruanas le hayan permitido sacar o tener estudios de actualización de un doctorado o un título cuando no tenía título de maestría? La investigación que hizo Hildebrand y sus preces, nadie de esa promoción la recuerda. Los profesores no la recuerdan. Incluso uno de los que firmó supuestamente su diploma no la recuerda. Dijo que no. Y de ahí salió un documento con Willy Ramírez, el primo de Joaquín Ramírez, diciendo que sí, que era su firma, que él reconocía que era su firma en su diploma. Todas estas situaciones son más que evidentes.
más que evidentes. Cuando hemos visto el video de su examen oral, donde le dieron 100 puntos, 100 puntos, esta presunta Cuellos Blancos parecía una alumna totalmente improvisada, incapaz, que estaba simplemente, pues, no sé, en una exposición de primer año y secundaria. Tartamudeaba, y ustedes saben, pues, y sí, porque la ley dice y repetía lo que encuentras en cualquier libro de derecho, ¿no? Libros que tengan que ver con la abogacía, porque estaba sustentando sobre la ley, si no me equivoco, la ley en sí misma. Era vergonzoso. 100 puntos le dieron. Todas estas situaciones que yo les estoy comentando, ¿ustedes creen que los que fueron el jurado seleccionador de la Junta Nacional de Justicia para elegir la fiscal suprema no lo iban a saber? ¿No se iban a dar cuenta? Más aún, para cuando ella va a presuntamente comprar sus títulos o recibir sus títulos regalados, las diplomas, a las peruanas en el 2008 y 2009, ya estaba siendo investigada por un presunto narcotráfico. A nadie se le ocurrió pensar, oye, ¿qué está pasando? La Junta Nacional de Justicia la eligió a sabiendas de lo incapaz y de los visos de corrupción que tenía. Es tanto así que en sus hojas, cuando ella ha llenado, cada vez que ha querido ascender o que la renueven en el cargo, de una forma como la usan muchos mafiosos, ponía medias verdades, ¿no? Estudios en la San Martín, en otros ponía estudios en a las peruanas y así. Ponía que tenía maestría, que tenía doctorado. Y es una sinvergüenza porque ha salido a decir a todo el mundo, no voy a enseñar mis tesis. Nadie de la prensa nacional le ha sacado, así como yo te estoy explicando, paso a paso, todas sus irregularidades. Nadie. Aparte, tiene una tercera hermana, Ruth Benavides, que está en el Callao, que es jueza del Callao, otra jueza, y que fue la que tuvo que subir al cargo cuando a Walter Ríos lo descubren de Cuellos Blancos, ¿no? Ella fue la que lo sucedió al cargo Ruth Benavides Vargas. Hoy está procesada e investigada por haber contratado a 240 trabajadores en la Corte Superior del Callao, presuntamente fantasmas. Así de claro. Que no tiene que saber ella nada de los Cuellos Blancos, imposible. Porque su hermana Ruth Benavides conocía a Walter Ríos, conocía a César Nostroza, y lógicamente todo juez y todo fiscal que se ha movido en esa línea los han conocido a ellos muy bien. Con todas estas irregularidades y con todas estas situaciones, la Junta Nacional de Justicia ha esperado que sea los ciudadanos que denuncien a esta fiscal. Ellos no han actuado de oficio. Han sido ciudadanos que han ido a denunciar y por eso es que la Junta Nacional de Justicia la está investigando por 4 situaciones. Por sus títulos, la falta de tesis, por lo de los funcionarios que cambió, ¿no? Y terminó favoreciendo a la hermana, por los audios con Camayo, un Cuellos Blancos,
Y otro más. Es que ya tiene tantos que ya de verdad que ni me acuerdo. Y uno más que se me escapa ahorita. ¿Qué hizo ella? Cuando a ella alguien le dice, oye, la Junta Nacional de Justicia te está investigando. Ella no sabía de qué. Inmediatamente saca un video, que todos lo hemos visto, donde prácticamente, que salió como Mario Baracus, ¿no? Con todas sus joyas del dinero del pueblo, porque nosotros le pagamos los calzones a esta señora, desde que decidió estar en el Estado. Ella y todos aquellos que viven del Estado desde que salen de la profesión, nos deben sus calzones. Y a pesar de todo, esto es lo que le dan al pueblo. Bueno, todo lo que traga es gracias a nosotros. Todo lo que tragan sus hijos, su familia a la que ella está, lo debe al pueblo peruano. La cuestión es esta, que sale en ese video y prácticamente amenaza a la Junta Nacional de Justicia. Se volvió una ignorante total y una matona total. Salió y les dijo que la Junta Nacional de Justicia no tenía derecho a investigarla, que esa resolución no era válida porque no tenían derecho a investigarla y que por unos supuestos audios, ella pensó que era por los audios y que seguro por eso la estaban investigando y que fuerzas oscuras, ¿no? Porque como ella tenía la transcripción de todos los cuellos blancos del Poder Judicial, de la Fiscalía y de todo lo demás, porque ya habían transcrito todo, lo estaban haciendo seguro para que ella no diga nada. Recuerden, dijo, que yo tengo todas las transcripciones, que el Ministerio Público tiene todas las transcripciones de los cuellos blancos y que voy a seguir firme y todo lo demás. Como dirían en mi querido barrio, esta pata en el suelo, porque es una simple fiscal que ahora tiene el cargo de representar a la nación, pero es una simple fiscal. Estaba diciéndole a los que la escogieron con toda la pobredumbre y visos de corrupción que tenía, ustedes a mí no me pueden investigar. La Junta Nacional tuvo que sacar un comunicado diciendo que la estaba investigando y que era un caso reservado y que prácticamente le dijo, modérese, tranquilícese, déjese de dar vergüenza, ¿no? Porque perdió los papeles totalmente. Pero la presunta Cuello Blanco es aliada de esta dictadura y es parte, presuntamente, de esta mega organización criminal que quiere tomar el control total de nuestro país y quitarnos las pocas libertades que nosotros estamos, como sea, subsistiendo, ¿no? Y resistiendo. ¿Qué hizo? ¿Se quedó tranquila? No, claro que no. Tiene de abogado al asesor de Dina Boluarte. Se fue y se sentó con la embajadora con visos de corrupción, ¿no? Lisa Kena, la que tiene también presuntamente que ver con esta mega organización criminal que quiere tomar el país, Lisa Kena, para que todas las riquezas de nuestro país vengan, hagan y deshagan las empresas de su país. En fin, y las empresas que ella defiende de acuerdo a sus intereses. Esta impresentable recibió a Liz Patricia Benavides y se vistieron de azulito igual que la cabecilla Keiko Fujimori. Paralelo a esto, todos los medios de televisión nacional, todos los medios que apoyan a la cabecilla Keiko Fujimori y que cobran por la cabecilla Keiko Fujimori y cobran del Estado y cobran de todos aquellos que quieren que hablen bien, ¿no? Empezaron a defenderla. Y lógicamente que los medios aliados al fujimorismo, fujimontesinismo y esta dictadura hacían todo para defenderla. Se han creado infinidad de páginas
falsas de medios de comunicación donde le hacían una defensa acérrima hasta fecha de hoy. Bueno, ustedes dijeron, esto se queda ahí. No, claro que no. Aparte de eso, fue en contra de la fiscal Zoraida Ábalos. La fiscal Zoraida Ábalos, para que ustedes sepan, fue la que abrió investigación contra el presidente Castillo por las primeras denuncias que le hicieron. Pero ¿qué pasa? Que Zoraida Ábalos, respetando el artículo 117 de la Constitución, que dice que solamente se le puede investigar por traición a la patria, por cerrar el Congreso intempestivamente, por impedir elecciones, ¿no? Y uno más, por no dejar que funcionen los organismos públicos, y no podía ella investigarlo por otra cosa. Le abrió investigación, pero dijo en esa resolución, las investigaciones empezarán el 29 de julio del 2026, porque eso era lo que correspondía. Recordemos, para que tengas presente, que a Alan García, el narcoindultador, le hicieron varias denuncias y en ese momento Gladys Echaíz, que hoy está en la cloaca congresal como congresista, Gladys Echaíz era fiscal de la Nación por 10 años, fue con Alan García y otro gobierno, lo que hizo fue inmediatamente agarrar esas denuncias y archivarlas, escudándose en el artículo 117. Ni siquiera abrió investigación, dijo, no se puede porque él es presidente y no que esto, nadie dijo nada. Paralelo a eso, a Toledo también se le quiso abrir una investigación, siendo presidente, estaba Pablo Sánchez de fiscal. Pablo Sánchez también tomó el artículo 117 y dijo, no se le puede investigar. También archivó el caso. Fue la única Zoraida Ábalos que ella sí abrió investigación, pero para el 2026. Algo que nos costó la vida de 70 peruanos, porque desgraciadamente dejó la puerta abierta a delincuentes y criminales. ¿Qué pasó? Que Keiko Fujimori mandó a su grupito de la pestilencia a hacer bulla a su casa, a hacer bulla al Jurado Nacional de Elecciones, a la Fiscalía de la Nación. Los medios nacionales le daban duro a Zoraida Ábalos. Sus páginas y su Fujitrol le decían de todo a Zoraida Ábalos, ¿no? La pestilencia la insultaba, la ofendía, le decía de todo a Zoraida Ábalos. Ya se venía su tiempo. Entonces, pues ya simplemente, intempestivamente, Zoraida Ábalos deja el cargo un mes antes o mes y medio de concluir formalmente. Es ahí que la sucede, ¿no? Pablo Sánchez. Pablo Sánchez lo que hace es obedecer a la cabecilla Keiko Fujimori. Así claramente, así de simple. Él estaba solamente por un mes, y ahí están en todos los medios de comunicación y en las resoluciones que las puedes encontrar en El Peruano. Él solamente iba a estar en ese cargo provisionalmente de fiscal de la Nación 1 mes y 10 días, si mal no recuerdo. Nada más. Estando solo en ese tiempo, él decidió agarrar la carpeta del presidente Castillo y cambiar la fecha e iniciar una investigación. Pero no para empezarla él, sino para la fiscal que venía, que en ese momento todavía no la habían elegido. Él lo dijo. Lo que no hizo con Toledo, lo hizo con el presidente Pedro Castillo. Cuando eligen a Liz Patricia Benavides Vargas, inmediatamente salió en medios nacionales a hablar del equipo contra la corrupción en el poder, que se iba a encargar de perseguir esos casos importantes de funcionarios que están en el poder
o que han estado en el poder y llevarlos a la cárcel, ¿no? Pero desde que empezó, su único fin y al único que siguió, que persiguió y que sigue persiguiendo es al presidente Pedro Castillo. Jamás la hemos visto perseguir a un ministro de Alan, exministro de Alan, o a todos los casos de todos los funcionarios que están en el poder y que tienen mucho que ver con el fujimorismo, fujimontesinismo, Alianza para el Progreso, en fin, no. En su mente solamente existe Pedro Castillo y cualquiera que sea su familia. Así es como llegamos a ella. Ella llega, lo que hace es abiertamente jugar pared a pared con el Congreso. Y a sabiendas que no cumplía con abrirle una investigación al presidente Castillo, porque no estaba dentro del artículo 117, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso. Ella sabía que se lo iban a aceptar, porque todo el fujimorismo, fujimontesinismo tenía la mayoría. Y ella sabía que esa investigación, que se la iban a aceptar, iba a dar puerta para que insistan con las 2, 3, no sé cuántas vacancias, pedidos de suspensión que tenían con el presidente, contra el presidente Castillo. Rápidamente pasó todo lo que nosotros hemos visto. Esta señora va a terminar en la cárcel porque jamás debió detener al presidente Castillo. Jamás. Incluso han hecho algo irregular para que tú te des cuenta. Es tanto así, y escuchen para que se den cuenta. Miren, los criminales siempre dejan huellas, más aún cuando son fujimontesinistas, porque son brutos. Brutos de brutos. La ambición les corroe, ¿no? Y sus aliados, sean Fuji Avanza País, Fuji Acción Populista, Fuji Apristas, Fuji Serronistas, les corroe. El presidente Castillo hace ese mensaje. Inmediatamente, el Congreso lo que hace es: vamos a ponernos pilas. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una vacancia. No la hicieron con el debido proceso. Se inventaron una resolución que no existe y con 101 votos, cuando necesitaban 104 votos, hicieron una vacancia irregular. Paralelo a esto, ya había habido un golpe de Estado el 6 de diciembre a las 11 de la noche, cuando Gómez de la Torre, jefe del Comando de las Fuerzas Armadas, llamó a todos los cuarteles a decir que nadie obedezca al presidente Castillo y que las órdenes las iba a dar él. Ahí es donde se da el golpe de Estado. Es ahí donde empieza el golpe de Estado. Y Gómez de la Torre va a terminar preso. Y si Dios lo permite y entra un presidente que realmente pues sepa hacer las cosas bien ante todo esto, o regresa el presidente Castillo, puede ser condenado a traición a la patria y de repente termina siendo el primer fusilado, que debió ser Montesinos, pero no lo fue, ¿no? Porque fue Gómez de la Torre quien dio el golpe de Estado, coludido con todos los altos mandos. ¿Por qué? Porque él no esperó al 7 de diciembre que Castillo lee el mensaje. No, él ya a las 11:30 de la noche lo hizo. Les dijo a todos: me obedecen a mí, las órdenes las doy yo. Es tanto así que hay un reportaje que se llama El Último Paladín, donde ellos mismos confiesan lo que hicieron. Pasado esto, el presidente Castillo da el mensaje, lo vacan de una manera irregular. El general Isetti, que ya todos saben la historia, mano derecha de Espadaro, de Dina Boluarte, infiltrado en el gobierno del presidente Castillo, era jefe de seguridad del Estado,
¿A qué tal punto habría confiado el presidente Castillo en Dina Boluarte, ¿no? Para permitir que el general Isetti, que no lo conocía a él, era amigo de Dina, era amigo de Espadaro, sea el jefe de seguridad del Estado? Es él, junto con Raúl Alfaro, que ordena que vayan y lo detengan como si fuera un delincuente, con armas y todo, estando su niña, ¿no? Su hijo, su esposa, no les importó, no les interesó. Paréntesis, ¿quién es Raúl Alfaro? Raúl Alfaro ha sido, se podría decir, el sobrino político de Julio Gutiérrez, Cuellos Blancos. Raúl Alfaro tiene mucho que ver con casos de corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú. Raúl Alfaro ascendió a comandante sin haber cumplido los 4 años que se exigía. Cada vez que uno asciende tiene que tener una cantidad de años. Y en el 2018-19 asume, ¿no? Como todos ustedes ven, el mando ese, el rango ese superior. Ese es Raúl Alfaro. Raúl Alfaro, que ahorita ustedes van a darse cuenta cómo terminó, que también sale en el reportaje del último Paladín. Bueno, van y lo detienen al presidente Castillo. Cuando al presidente Castillo lo llevan con engaños reconocidos por Raúl Alfaro en ese reportaje, el último Paladín, no lo digo yo, lo dicen ellos solitos hicieron un reportaje que queda a la posteridad y dice que le mintieron al presidente Castillo, le dijeron, no, vamos a ir por otro lado, pero lo llevaban directamente a donde estaban los militares. Todos esos que han hecho eso pueden ser fusilados por traición a la patria, porque ellos le mintieron al presidente de la República de nuestro país. Con engaños lo llevaron a la prefectura. ¿Quién llegó a la prefectura? ¿Llegó un fiscal de turno? ¿Llegó cualquier fiscal? No. Llegó Liz Patricia Benavides Vargas. Llegó Liz Patricia Benavides Vargas. ¿En qué casos puede ir ella? Solamente cuando se habla de presidentes de la República. Por eso es que ella estuvo ahí. Por eso es que va a terminar pudriéndose en la cárcel. Ella estuvo ahí porque les ganó, porque la ambición, la avaricia de decir, lo hemos logrado, sí, ya lo agarraron, ya lo cogieron, ya lo tienen en la prefectura, no pensó y dijo, bueno, voy porque yo tengo que ir. Y fue, y con eso demuestra que el presidente Castillo seguía siendo presidente de la República. ¿Y qué dice la Constitución que tanto defiende? Que ningún presidente de la República puede ser detenido. No puede ser detenido. Mucho menos cuando no hay ninguna sentencia y no está lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución. Ella va, lo llevan por 7 días detenido. Cuando se estaban cumpliendo el mismo día que se cumplía 7 días y que tenían que darle su libertad, en horas de la madrugada, 12 y pico de la noche, presenta un recurso para ampliar la prisión, para pedir la prisión preventiva al presidente Castillo. De una forma totalmente irregular. Pero estamos en el Perú y el Poder Judicial presuntamente está tomado por los cuellos blancos. Ya todo estaba confabulado para no dejar salir al presidente Castillo. Lo acusó de rebelión cuando no existe el delito de rebelión en lo que hizo el presidente Castillo. El delito de rebelión lo ha cometido Manuel Gómez, Raúl Alfaro, los de las Fuerzas Armadas, esos que brindaron, porque ellos sí se alzaron en armas. Ellos sí se alzaron en armas. Y a las pruebas nos remitimos. Hizo eso
y pidió la prisión preventiva que lógicamente César San Martín se le iba a dar porque es un presuntazo corruptazo que tiene audios con los cuellos blancos y que le regaló a Fujimori 25 años cuando por crímenes de lesa humanidad debía ser cadena perpetua. ¿Ya? Le dieron eso. ¿Qué ha hecho el Congreso de una forma irregular para tapar lo que hizo ella en detenerlo al presidente Castillo? Inmediatamente, después de 3, 4 días, el Congreso, ella presentó un documento al Congreso para que el Congreso prácticamente le apruebe, ¿no?, sus acciones por el hecho de la denuncia constitucional. Eso es totalmente irregular. No existe ese procedimiento. Los procedimientos no se dan después. ¿Para qué? Para ella taparse, para ella cuidarse y decir, si yo fui, fue porque el Congreso me dijo. No. Fue porque es una presunta corruptaza, sinvergüenza, desgraciada, que no le interesa la vida de otros, más que llenarse los bolsillos, presuntamente, ¿no? Bueno, esas acciones se dieron. Cuando vio que ya por rebelión la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a dar la libertad al presidente Castillo, pidió otra prisión preventiva. Era absurdo que el juez César San Martín diga otra prisión preventiva a una persona que ya está cumpliendo prisión preventiva. ¿Cómo le puedes pedir un arraigo domiciliario a una persona que está en la cárcel? Su arraigo domiciliario en la cárcel, pues, si es ahí donde está. ¿Cómo le puedes exigir un arraigo laboral a una persona que está en la cárcel porque está cumpliendo una prisión preventiva? Le aceptaron la segunda prisión preventiva por el presunto caso de organización criminal, donde estaba metida, según ella, toda una red de corrupción y cometió el error más grande de su vida. Como no tenía nada del Ministerio de Trabajo contra el presidente Castillo, fue a llorarle a Sada Goray para que prácticamente, ¿no?, lo involucre el presidente Castillo con sus palabras. Pero con palabras tú y yo podemos involucrar a todo el mundo. No. Sada Goray salió en los medios nacionales llorando, diciendo, ay, sí, le di a Salatiel Marrufo y él me dijo que le dio al presidente Castillo. Ya antes habíamos escuchado eso de Bruno Pacheco, de Samir Villaverde, de Karelin López. Todo eso se le cayó. Todo. ¿Qué pasó? Ahora, Sada Goray no tiene pruebas contra el presidente Castillo. Salatiel Marrufo no tiene pruebas contra el presidente Castillo. No existen. No existe ninguna evidencia de que Salatiel Marrufo haya dado un céntimo. Además que es incongruente. Miren lo que dice en uno de los testimonios de Sada Goray, ¿no? Salatiel Marrufo me dijo de que él le entregaba el dinero al presidente Castillo. Liz Patricia Benavides dice, el jefe de la organización criminal era Castillo. Cuando se habla de un jefe de organización criminal, es como la cabecilla Keiko Fujimori. ¿Quién ordena? Keiko Fujimori. ¿Quién administra todas las acciones? Es Keiko Fujimori. La organización criminal es Fuerza Popular, según el Ministerio Público, ¿no? Se notan las acciones de la cabecilla Keiko Fujimori. Pero, en el caso del Ministerio de Transporte, decían que Juan Silva había cobrado 2 millones de soles para entregarle al presidente Castillo. Ahora se sabe por el mismo abogado de el exministro Silva de que esos 2 millones los cobró un funcionario de Provías. Él es el que tiene el dinero. Y él eso lo ha dicho en una entrevista en RPP, que lo puedes buscar ahí. Abogado de exministro Silva es entrevistado en RPP y ahí te va a salir. Entonces se le cae ese caso. Se le cae. No hay. Pueden llenar de cosas de todo lo que dicen, pero hay que tener
indicios fehacientes. Recuerdan que decían todos que había audios, toda la prensa nacional, Philip Butter, todos. Bueno, pues la cuestión es que Sada Goray, al solamente tener esto, Salatiel Marrufo ahora sale y dice en su testimonio, miren, el presidente Castillo fue a verme al Ministerio de Vivienda, fue a ver a Jainer Alvarado, perdón, y porque fue a cobrar 50,000 soles mensuales que le dábamos. Y como no le habíamos dado un mes 50,000 soles, él fue y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me han dado los 100,000 soles? Porque ahora ya son 2 meses. Salatiel Marrufo dice de que justo tenía una bolsa de regalo y que Jainer Alvarado le dijo, ay, mete los 100,000 soles para dárselos. ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? Díganme. Y oh casualidad, hace un mes sale un reportaje a nivel nacional que se ha encontrado el cuaderno del Ministerio de Vivienda donde ponían todos los ingresos que no quedaban registrados en pantalla, ¿no? Sino, como se dice, una agenda oscurita. Oh, casualidad, parece un cuaderno que tú puedes comprar en una librería, llenar todo lo que tú quieras, porque es a lapicero, y después de casi 8 meses decir, ¡ay! Apareció el cuaderno. Y qué casualidad que en uno de esos cuadernos, en una de esas hojas, dice la placa de uno de los carros de Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para que confirme supuestamente lo que dice Salatiel Marrufo. Pero oigan, señores, ¿acaso el Ministerio de Vivienda no tiene cámaras? ¿Acaso no existen cámaras aledañas hasta llegar al Ministerio de Vivienda? ¿Mm? Y lo más lógico, estamos hablando de millones. Sada Goray habla de 5 millones. Salatiel Marrufo habla de 9 millones de soles. 9 millones de soles. Estamos hablando de millones. Y nos quiere hacer creer Salatiel Marrufo y la presunta Cuellos Blancos que el jefe de la organización criminal va como un peoncito a pedir sus 50,000 solcitos. ¿Que acaso no pudo llamar a Jainer Alvarado y decirle, te veo en mi despacho? Y en cualquier esquina del Palacio de Gobierno pararse con él y decirle, oye Jainer, ¿y lo que me tenías que traer? Que va a pedir eso sabiendo el jefe de la organización criminal que tenían millones y millones de soles. No, pues señores, no somos tontos. Ahora ha salido la mamá de Sada Goray y los desmiente a todos. Dice que su hija jamás entregó dinero para el presidente Castillo, ¿no? A ver. Escuchen, por favor, a la mamá de Sada Goray. Pero ella, para llegar a ser esa número uno de hecho propio, pagó sobornos a Salatiel Marrufo. No, no es así. Los 5.400.000 soles que son... No, señor, esa tampoco no es la cuenta. Ella dice que ha pagado 4 millones de diferentes platas. Y no por techo propio. ¿No? Era para colocar directores... Tampoco, señor, para colocar directores, tampoco ella los va a colocar. Ya le digo, ellos son personas adultas. Cada cual tiene su propio riesgo. ¿Por qué le quieren achacar todo a mi hija? ¿Es justo? Habiendo otro cerebro más grande que lo que hizo eso. ¿Quién es el cerebro? No le voy a decir yo. Usted es periodista, averígualo. Ya le he dicho varias veces, averigüe quién es el cerebro más grande. Y está sentada en su casa feliz, veraneando y todo. Pero ustedes son periodistas. Ella indujo, mi hija ya estaba en Estados Unidos conmigo y ahí íbamos a hacer vivienda social en Estados Unidos. ¿Se refiere a Pilar Tijero? No sé, usted averígüelo. Yo no voy a dar ningún nombre. No.
¿Quién indujo a Sada Goray, según la mamá de Sada Goray? Presuntamente Pilar Tijero. El cerebro, la que piensa, la que le dice ven. ¿Qué dice además los mismos fiscales del Ministerio Público? Que Mauricio Fernandini fue el encargado de encontrar a alguien del gobierno de Castillo, en este caso Salatiel Marrufo, para hacer estas triquiñuelas. Entonces, ¿quién es el jefe de la organización criminal? Pilar Tijero. Porque ¿quién habla con Mauricio Fernandini para que busque a alguien que se corrompa? Pilar Tijero. ¿Dónde apareció el presidente Castillo? ¿Dónde? Pilar Tijero le dice a su primo, tú que estás en televisión, búscame a alguien del gobierno. Bueno, te contacto con Salatiel Marrufo, te lo presento y te sientas en mi casa. O a Jainer Alvarado, y ahí está. ¿Pero qué tenía que ver ahí el presidente Castillo? Si quien saca, pone, e incluso han sacado una pizarra que decide quién se queda y ordena cómo se van a hacer las cosas, es Ada Goray, supuestamente, como dice la madre, ordenada por el cerebro más grande que es Pilar Tijero. ¿Dónde está el presidente Castillo? Se le cae ese caso también y lógicamente que la presunta Cuellos Blancos tiene que actuar ya. Hace 2 días, otra denuncia constitucional contra el presidente Castillo y su exministro Walter Ayala. O casualidad, Walter Ayala presentó ante el juzgado, que hasta ahorita no resuelve, lo que es el actuar, ¿no? Que no se ha respetado el debido proceso por el Congreso. Ha presentado otra denuncia constitucional. Esta es Liz Patricia Benavides. ¿Qué ha hecho con los fallecidos, asesinados por esta dictadura? Ha creado otro equipo especial para que investigue las muertes de las protestas con fiscales de Lima, puestos por ella, ascendidos por ella, para que vayan a Puno, Ayacucho a averiguar. Yo los invito a que busquen en redes que se ha hecho pues la verificación, ¿no?, de lo que pasó ese día en la muerte de Remo Candía y de otros hermanos, y la verdad que es una vergüenza. Las fiscales que están a cargo de eso, ustedes tienen que verlo, totalmente desorganizado, simplemente lo estaban haciendo por cumplir. Eso es lo que ha hecho ella. Quitarles a los fiscales de Ayacucho, de Puno y de La Libertad, donde han habido las muertes, el derecho de ser ellos y el deber de ser ellos los que tienen que investigar. Y todavía dice, la Fiscalía de Derechos Humanos son los que se van a ayudar, van a complementar la información. No, esta de tonta no tiene nada. Esta es una presunta corruptaza, abusiva, desvergonzada. ¿Por qué quiere que los fiscales de Lima sean los que llevan el proceso? Para que mañana más tarde blinden a las Fuerzas Armadas, a los altos mandos, a Dina Boluarte, a Otárola. ¿Qué pasó? No se contentó con eso. No. Ha salido una fiscal, la fiscal suprema, Delia Espinosa, ya en varios medios ha salido, pero esa noticia no rebota, donde ella explica de que Liz Patricia Benavides Vargas, junto a los fiscales supremos que están en estos momentos, no le dan a ella su espacio. Ella ya está como fiscal supremo, pero ella tiene que tener un despacho, tiene que tener su puesto en la Junta de Fiscales Supremos. Al no estar Zoraida Ábalos, porque ya la sacaron, Delia Espinosa tiene que ocupar ese cargo. ¿Sabe lo que le han dicho esta presunta Cuellos Blancos, sin vergüenza morir, junto a Pablo Sánchez y a otro más? Que no pueden.
cuando ella ha presentado documentos, papeles y todo lo demás justificando que ella le corresponde estar en ese lugar, le han dicho, no hay presupuesto. ¿No hay presupuesto? La dictadura genocida Fujibaluarte le acaba de dar más de 220 millones al Ministerio Público para trabajadores CAS y también para su Instituto de Formación de Fiscales. No solamente eso, estaría hasta cobrando de repente 2 sueldos. Es que es una desvergonzada. ¿Por qué? Porque Delia Espinosa ha explicado, y lógicamente yo te hablo con pruebas, de que ella es fiscal de la Nación, tiene su cargo de fiscal de la Nación y tiene su despacho, su oficina de fiscal de la Nación. Pero también ocupa un despacho de una fiscalía suprema contra la corrupción. También tiene ese cargo. Y por lógica, como tiene ese cargo, ese despacho está cerrado, no hay nadie, o irá ella cuando se le da la gana, porque ella sigue ocupando ese cargo. A ese punto, de verdad, asqueante, hemos llegado. Escuchemos a la fiscal suprema, Delia Espinosa, que se nota que le tiene miedo, porque le dice a la Juliana Oxenford, yo no he hecho denuncias, solamente estoy aclarando situaciones, porque yo confío, yo creo, ¿no? Pero bueno, escuchen. A Sonia Fullón, a la fiscal suprema, Delia Espinosa, es que ella, siendo fiscal suprema y estando esta noche con nosotros aquí en el programa, todavía no tiene una plaza, todavía no hay un espacio para ella, todavía no le dan un lugar, una oficina, un despacho en el Ministerio Público. ¿Cuál es la excusa? Falta de presupuesto, se están gastando plata en otras cosas. ¿Cuál es la excusa? ¿No hay un lugar para usted? Y el que dejó Zoraida Ábalos, nos preguntamos, no es que no puede ella estar en condición de fiscal transitoria, si ya ha sucedido en otros casos con otros fiscales. Es decir, aquí no hay respuesta que justifique la razón por la cual la doctora Delia Espinosa no puede estar ocupando un lugar en la fiscalía, en la avenida Bancay. Está con nosotros esta noche la doctora Espinosa. Gracias por venir. Buenas noches, Juliana. Muchas gracias por la invitación. A ver, nosotros tenemos aquí la documentación del momento en que usted juramenta, es decir, aquí se ha cumplido con todo el procedimiento que manda la ley, usted gana esta plaza, se convierte en fiscal suprema, no se lo reconocen como tal, pero le dicen no hay presupuesto. Tengo entendido que esa es la primera respuesta que recibe cuando dice, ok, ¿cuándo voy a mi oficina? ¿Cuándo es que yo ingreso al Ministerio Público? Sí, en efecto, yo juramento el día 2 de noviembre del 2022 y esa misma mañana, luego de mi juramentación, por chat de WhatsApp, la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos me comunica que va a haber una junta ordinaria al día siguiente, el día 3. Y bueno, lo primero que hago es pedirle la agenda. Y entre idas y venidas de conversación me dice que no es posible que me envíe la agenda y que en buena cuenta deseaban darme la bienvenida a los señores fiscales supremos. Fue así como yo acudo el día 3 puntualmente a las 9 de la mañana y me dan la bienvenida efectivamente, pero en el momento de los informes, la señora fiscal de la Nación dice que han llegado unos documentos, no menciona, no recuerdo si menciona de dónde, pero lo concreto es que dice que esos documentos señalan que no hay una plaza, porque ya están completos los fiscales supremos titulares, y ante ello, pues yo hago alusión a que sí existe una Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. ¿Que usted pudo haber ocupado esa plaza? Sí, porque hay un fiscal adjunto supremo encargado, ¿correcto? Entonces, ante ello se me dice nuevamente que no había presupuesto esta vez. O sea, fue un segundo argumento. Okay. Que no había presupuesto. De la propia, perdón que le interrumpa, Patricia Benavides. Sí, la doctora, y también es respaldada, ¿no?, por los doctores Sánchez, Pablo Sánchez y el doctor Villena, quienes también el doctor Villena, recuerdo que dice y que tampoco un titular puede ocupar una plaza en una fiscalía transitoria. Pero eso no es verdad, porque ya han habido casos, es decir, hay un precedente o dos precedentes. El ex fiscal, por ejemplo, Martín Salas, ¿no?, que investigaba cuellos blancos, renunció el año pasado, fue entrevistado en esta nota que publica Sonia Fullón y Gilberto de sus 13, habló muy bien de usted y él también coincidía en que efectivamente había un lugar para usted en el Ministerio Público. Sí, efectivamente hay, no solamente esa plaza de la Fiscalía Especializada en Investigación, sino también se ha generado la plaza de la doctora Zoraida Ábalos y además siempre han existido las fiscalías transitorias que en años anteriores, a ver, para ordenarnos un poco,
Esta información que recién yo logro obtener después de culminada la sesión ordinaria del 3 de noviembre es en virtud de la ley de transparencia. Si yo accedí en esa sesión del 3 de noviembre a que pasemos a votar para que se designe quién se iba al Jurado Nacional de Elecciones, fue porque de buena fe, y a pesar de dejar constancia que no tenía agenda de ese día, y también hacer presente que la doctora Zoraida Ábalos, quien estaba de vacaciones, se iba a reincorporar pronto, y que esperemos para que la votación sea mucho más legítima, dijeron que no se podía esperar porque ¿quién me iba a pagar? Porque no había presupuesto. Bueno, accedí, se dio todo, pero días posteriores, y ya con la información que recabé por la ley de transparencia, oficialmente tomé conocimiento del documento de OREF, de la Oficina de Registro de Fiscales, que verifiqué que tenía contenido falso, tiene contenido falso, respecto de las plazas como están ocupadas. Claro, porque acá yo tengo un documento donde dice referencia a ceremonia de juramentación de la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, primera Fiscalía Suprema Penal, ocupada por Pablo Sánchez, segunda Fiscalía Suprema Penal, Zoraida Ábalos, que ya no está, Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, doctora Liz Patricia Benavides Vargas, actualmente ejerciendo el cargo de la fiscal de la Nación. Ese es uno de los hechos que resulta siendo falso. ¿Por qué? Porque la doctora, para ser nombrada fiscal de la Nación, previamente se le dio por concluida su designación, porque nadie puede estar en dos despachos al mismo tiempo. Pero además hay otro tema. Miembro titular representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, plaza vacante, la que actualmente ocupa la doctora Marta Elizabeth March Molina en condición de fiscal suprema provisional. Y no es una plaza más de la Fiscalía. No lo es. Por eso yo reitero de que yo tomé conocimiento de esa documentación recién en físico, con posterioridad ante un requerimiento que hice a través de la ley de transparencia. Ahora bien, yo quisiera aprovechar, por favor, Juliana, dejar muy en claro algo. Liz Patricia Benavides tiene 2 cargos de una forma irregular. Esta es una presunta mafiosaza. Y si esta fiscal, Delia Espinosa, no pide esa información por ley de transparencia, nadie se hubiera enterado. Existe el tercer despacho de la Fiscalía que investiga a la corrupción de funcionarios públicos. Ella no puede estar en 2 despachos a la vez. Ella ya le habían dado por concluida porque no duró ni una semana. Recordemos que cuando a ella la hacen fiscal supremo, a la semana la nombraron fiscal de la Nación. Y para nombrarla fiscal de la Nación se da por medio de una resolución por concluida su función como fiscal supremo en la tercera fiscalía que ve los delitos de corrupción de funcionarios públicos. ¿Por qué ella sigue manteniendo ese cargo y ese despacho donde ella no puede estar? Y casualidad es el despacho que tiene que ver con la corrupción de funcionarios públicos. O sea, imagínense cómo estamos. Imagínense lo sinvergüenza que es. Imagínense también los tarados de fiscales que tenemos, que siendo fiscales y siendo abogados, solo esta valiente fiscal ha sido la que nos ha mostrado a la cara lo mafiosa que puede ser. Si te da por concluido el despacho de la tercera fiscalía, porque ya eres fiscal de la Nación, ahí tienes que poner a un fiscal supremo. ¿Por qué no quiere poner a Delia Espinosa? Porque de repente Delia Espinosa no es corrupta. ¿Por qué le quieren cerrar todas las puertas? Tampoco el espacio de Zoraida Ábalos, pero desde ya es irregular, ilegítimo, vergonzoso y posiblemente una corruptela total el hecho que ella tenga 2 despachos, 2 oficinas y 2 cargos cuando ya se le ha dado por concluida su función como fiscal supremo. Ella ya no es fiscal supremo, es fiscal de la Nación. Y si ustedes creyeron que eso bastaba, no. El día de ayer, los diarios fujimontesinistas informaron de que la presunta Cuellos Blancos ha presentado ante el Tribunal Constitucional elegido por el fujimontesinismo, donde su presidente dijo, para cerrar el Congreso tiene que estar de acuerdo en ser cerrado. Debe tener la voluntad de estar cerrado. O sea, imagínense el nivel
de aliados al fujimontesinismo que son, ¿no? Ha presentado una demanda competencial ante este Tribunal Constitucional, fujicerronista, hay que decirlo, contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ella dice, la Junta Nacional de Justicia se está metiendo en mi función como fiscal porque yo, como fiscal de la nación, tengo el derecho de elegir a los fiscales que más me convengan, ¿no? O sea, la función dice que el fiscal de la nación es el que designa a los fiscales y eso se tiene que respetar. Esa demanda competencial ha presentado contra la Junta Nacional de Justicia. Lo que ella se olvida es que ella puede tener la función como fiscal de la nación de elegir a los fiscales, pero no de elegir a los fiscales para sus conveniencias o sus posibles corruptelas. Y como ya es fiscal de la nación, ese despacho de la tercera fiscalía que investiga la corrupción de funcionarios públicos, ella tampoco ya debería de estar. ¿Qué va a responder la Junta Nacional de Justicia? No lo sé. Pero por eso es que el día de ayer estuvimos ahí. Y por eso es que el día viernes vamos a regresar. Porque para poder recuperar la dignidad de nuestro país, tenemos que empezar por hacerle entender a los órganos de justicia que no somos un pueblo ignorante y que estamos en una situación tan caótica, que lo único que exigimos es que les quede un poquito de vergüenza y arreglen un poquito el desastre que vienen haciendo. Esta señora es un peligro, totalmente. Imagínense, la nombran fiscal de la nación, pero sigue como fiscal suprema a pesar que ya le han quitado esas funciones. Y si esta fiscal, Delia Espinosa, no saca los documentos, no nos enteramos jamás. Y posiblemente puede estar hasta cobrando 2 sueldos, porque si no, ¿por qué está ocupando ese despacho? ¿A qué punto de pobredumbre está el Ministerio Público? Y de verdad, qué vergüenza para con todos los fiscales. Es por eso que se va a la Junta Nacional de Justicia, con argumentos reales. Gracias a los jueces y fiscales que pone la Junta Nacional de Justicia, existe gente como Roque Benavides que sigue volviéndose multimillonario mientras el pueblo peruano se vuelve más pobre. Existe personajes como este que, como tienen todo el dinero del mundo, pueden ir y sentarse en cualquier medio nacional sin importar cómo está el pueblo, mientras ellos cada día, porque él tiene una minera, se vuelven más multimillonarios. Ahora Roque Benavides está de paseíto, ¿no? La CONFIEC ya puso a Cayetana Aljovín en Frecuencia Latina. Vayan ustedes a ver lo terrible que es ver cómo se tienen que arrastrar, ¿no? Cuando hacen sus entrevistas, porque lógicamente les ordenan tapar la dictadura fujimontesinista, tapar a cualquier presuntamente corrupto, como Roque Benavides de la CONFIEC o como Porky. Rafael López Aliaga, procesado por lavado de activos. Recordemos que la CONFIEC también estuvo investigado por el caso Odebrecht y por darle dinero a Keiko. Porky, desde más o menos unos 10 días, totalmente desaparecido. Ningún medio nacional se acercó a su casa a ver si estaba. Ningún medio nacional, ni el Bacín de Huilas, le importó saber si es que estaba vivo, qué le pasaba. No, nada. Nadie sabía dónde estaba Porky. Podemos pensar
que salió del país y regresó a escondidas. Podemos presumir que fue a dejar unos cuantos millones presuntamente de la coima o de ese lavado de activos por el que está investigado a otro país o a otro lugar. Desapareció. Volvió a aparecer dando una conferencia de prensa para su prensa nacional acomodada para él, que le dejaban decir todas las estupideces que quería y nadie decía nada. López Aliaga, que tiene a Lima hecho un desastre. López Aliaga, que tiene una piscina ahora llena de hongos. López Aliaga, que sigue mintiéndole a todo el mundo, y la prensa nacional lo sabe, pero le siguen el juego porque es lo que les conviene. Sigue mintiendo, hablando de las rutas de Lima, que va a abrir un juicio internacionalmente. Eso no puede hacerlo. Además, que hay que tener algo muy claro. Fue con Castañeda Alosio donde se empezó a privatizar nuestras calles, nuestras pistas. ¿Cuál fue, el hecho? Hoy no, Lima es un caos, ¿no? El tránsito, nada, ¿no? Entonces, las pistas están horribles. Necesitamos un concesionario que nos arregle las pistas muy bien, muy bonitas. Entonces ahí aparecieron OAS, empezó Rutas de Lima, que supuestamente han arreglado todo, y al arreglar todo, ellos lo que hacen, para que ustedes entiendan, arreglan toda la Panamericana por donde van a pasar, pero ¿cómo recuperan ese dinero? Porque esa empresa ha invertido. Me das 30 años el peaje. Entonces así yo recupero el dinero. A ese punto llegamos en estos momentos en nuestro país. Nuestras pistas, nuestras calles, están privatizadas, concesionadas. ¿Quién fue el que dio el informe favorable a OAS? López Aliaga. López Aliaga no es un empresario exitoso. López Aliaga fue un gran oportunista, presunto corrupto, que era un misionero, regidor de Castañeda Alosio, que estaba con una mano atrás y otra adelante, que pasó de tener un capital irrisorio a en menos de 2 años tener millones de soles. Fue él quien dio una posición favorable, sustentó para OAS. Castañeda Alosio fue quien abrió esto de los peajes de la concesión con Rutas de Lima y con OAS, que terminaron con Susana Villarán, como todos ustedes saben. Rutas de Lima el anteaño pasado, con Julio Muñoz, ganó un arbitraje a nuestro país, a la Municipalidad de Lima. ¿Saben por cuánto? Por 230 millones de soles. Eso le tuvo que pagar el municipio de Lima, y les apuesto que para eso seguro hubo plata. ¿Quién era uno de los beneficiados? Porque Rutas de Lima con SAFI trabajan juntas. Carranza. ¿Y quién era Carranza? Parte del equipo técnico de la cabecilla Keiko Fujimori. Ahora aparece y dice que los va a enjuiciar, que son ratas de Lima. Salió también a decir que se había reunido con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo arreglaban, para ver si apoyaban, le daban un dinero para que Rutas de Lima se vaya. Ya salió el Ministerio de Economía y Finanzas a decir que eso es mentira, que en ningún momento ellos han hablado de ese tema. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Por qué eso nadie dice? A un paso de la revocatoria. Porque todo el mundo está hablando de su revocatoria. Es un ignorante, incapaz,
que habla de verdad estupideces y media cada vez que se refiere a lo que es una gestión pública. Yo conozco los contratos. Y lógicamente la prensa nacional, pues, como tarados, ¿no? Ahí, sí, es que no pueden hacer más. Él paga. Porky, que cree que solamente basta con hacer una función, se ha aprovechado de el tonto número 1, Eduardo Verástegui. ¿Quién es Eduardo Verástegui? Yo les hablé a ustedes de Sonidos de Libertad, esa maravillosa película que se estrena el 31 de agosto acá en nuestro país, pero que también se ha estrenado en otros países como en Guatemala. Eduardo Verástegui está cometiendo el error que cometen muchos. Ha venido, así como a Guatemala, a Perú, y se ha reunido con lo peor de lo peor, porque todos sabemos que López Aliaga está con la dictadura, apoya el genocidio y es un procesado por lavado de activos, y estamos hablando de millones de soles, ¿no? Así como ha hecho Eduardo Verástegui aquí en Perú, y esto lógicamente desmerece, porque yo que tanto apoyo la película Sonido de Libertad y he aplaudido que él haya hecho y haya perseverado para hacer esa película, lo veo al lado de Porky, al lado de Renovación Popular, al lado de Adriana Tudela, que no dijo nada por un aborto inducido a la enamorada del hijo de Olechea, según la misma chica denunciaba. Y lógicamente que digo, este está loco, pues, no, este está loco. No soy la única que piensa eso. Un youtuber de Guatemala también renegó, así como estoy renegando yo, a Eduardo Verástegui. ¿Por qué? Porque se reunió con Torres. ¿Y quién es Torres? Una autoridad de la legislatura de su país que ha tenido un montón de cargos, que tiene que ver mucho con la corrupción en su país de Guatemala. Y Eduardo Verástegui se ha puesto, así como ha bailado acá con Porky, ha dicho, no, ellos van a defender la niñez. A ver, Eduardo Verástegui, entiende en tu cerebro, el tráfico de órganos, la pedofilia, la violación a menores, todos esos crímenes tan monstruosos que tú denuncias, tienen y empiezan con la corrupción ligada al narcotráfico. Y con la gente que tú te reúnes, tiene vínculos y son investigados y son parte de la clase pseudopolítica que viene destruyendo nuestros países. ¿Ya? Si estos desgraciaditos hubieran hecho bien su trabajo como autoridades, en nuestros países no hubieran tantos niños abandonados a merced de violadores, de pedófilos y incluso del tráfico de órganos. ¿Ya? Tú tienes que tener claro eso. No basta con que te digan, yo creo en la Virgencita y soy muy bueno. Mínimo, al país que vayas, investígate con quién te reúnes. ¿O tú crees que solamente porque te firman un papelito que te dicen, voy a luchar por los derechos del niño, lo van a hacer? No, pues. Si estás haciendo una película que realmente ha conmovido a todo el mundo y como tú mismo lo has dicho, ha sido el pueblo el que ha hecho que esto se haga, pues entonces empieza a vivir la realidad. No seas un Agustín Laje. No te puedes reunir con organizaciones políticas acusadas de criminales, ni con políticos que llevan años destruyendo países a pretender que van a hacer algo por la niñez porque te firman un papel. No ensucies esa película con este tipo de gente. En cada país que estás llegando, te estás encharcando, te estás empuercando. Particularmente seguiré defendiendo la película Sonido de Libertad, pero que lo que no voy a concebir y no voy a aceptar que tú, Agustín Laje, y todos aquellos que se dicen pro vida, se escuden en su ideología de pro vida, de derechos del feto, que en muchas cosas los apoyo, para reunirse con la pobredumbre de
de las clases políticas en nuestros países. Comparto totalmente la opinión de este youtuber de Guatemala y estoy más que segura que en cada país que vayas y te reúnas con lo que tú consideras seguro, la derecha, ¿no? Los que creen en la vida, esa gente no cree en la vida. Si este sinvergüenza apoya el genocidio de más de 70 peruanos, o acaso un embrión como tú defiendes y como yo defiendo, que tiene derecho a la vida, no es lo mismo que una persona que camina por las calles o sale a protestar y es asesinada por su ejército, su policía, mandado por los gobiernos de turnos que se convierten en dictadura. Gente como esta ha tomado las plazas de nuestras calles y tiene a la policía ahí para que nosotros no podamos protestar dentro de las plazas. Y tú nos hablas a nosotros de que quieres terminar con la trata de niños y niñas. ¿Quién crees que está detrás de todo esto que tú denuncias? Sino aquellos que tienen mucho dinero. Y eso significa corruptos, narcotraficantes, delincuentes. Así que aprende a ponerte del lado correcto, no solamente por lo que te dicen, sino mínimo, date un tiempito para revisar sus acciones, porque te estás empuercando de una manera que de verdad, me daba hasta indignación verte bailando con el Porky. Por Dios. De verdad, ¿cómo es posible de que tú, que dices amar tanto a la Virgen María, que yo misma te he visto estos en vivos, está rezando el rosario, apoyes a gente como este, que apoya el genocidio, que es un incapaz, que miente y que ni siquiera es capaz de pagar sus impuestos y los judicializa? A ti se te olvida de que todos los corruptos, criminales y delincuentes, cuando le roban al Estado, le roban a los niños, le roban a los niños educación, salud, y los dejan a merced de lo que tú denuncias. Pedofilia, tráfico de órganos, trabajos forzados infantiles y muchas desgracias más. Así que despabila, porque en verdad la estás regando. Sonidos de Libertad, bravo para Sonidos de Libertad, pero para Eduardo Verástegui, 0 de nota, porque está hundiendo su película acá en América Latina y también en Centroamérica. Totalmente de acuerdo. Bueno, señores, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Somos Quinto Poder, el poder de la información. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Creo que ha estado más que explicado el por qué tenemos que seguir estando en la Junta Nacional de Justicia. Porque si realmente quieres encontrar justicia y quieres cambiar nuestro país, tienes que tomar las calles. Tomar las calles, no seas cómodo, no te quedes sentadito ni sentadita. Y bueno, pues hay muchos grupitos que se han formado y que tienen, como yo digo, para alquilar un local, para hacer sus reuniones, y nos hablan de escuelas políticas y nos hablan de muchas cosas y están formando todo lo que quieran, pero le están dando pie a que esta dictadura Fujibaluarte siga. Porque recuerden que la cabecilla Keiko Fujimori va por el Jurado Nacional de Elecciones, va por la OMPE y también va por otra vez liberar a su padre. Porque Nakazaki ha presentado otra acción que el Tribunal Constitucional lo está viendo, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho ya 2 veces no, y no solamente eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se investigue a los magistrados del Tribunal Constitucional que antes estaban en caso Eloy Saldaña, Ernesto Blume y otros, porque insisten con el indulto al Fujimori cuando ellos saben que ningún sentenciado por crímenes de lesa humanidad puede recibir un indulto. Va también la cabecilla Keiko Fujimori por José Domingo Pérez, y si no, vean todos los medios nacionales. Así que no esperemos a que nos sorprenda de madrugada.
Este es el momento. Y hoy más que nunca, porque todo el Perú tiene que saber quién es Liz Patricia Benavides Vargas, la presunta Cuellos Blancos con actitudes mafiosas, pero bien mafiosas. Somos Quinto Poder, el poder de la información. Muy buenos días a todos, muy buenas noches para los que nos vayan a ver de noche y muy buenas tardes para los que nos ven de tarde. Saludos para todos ustedes, ha sido un honor. Comparte esta información y sigue apoyando, porque recuerda que con cada yape tuyo nosotros podemos hacer mucho más. Por todo, no solamente como prensa, sino también por nuestro país. Las luchas se ganan en las calles, recuerda. Ahí. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, Patricia. Con fe. Recuerda que tú también eres el poder de la información.